Vamos. Memoria de cálculo. ¿Qué es una memoria de cálculo? La memoria de cálculo es similar a la tesis que hacemos nosotros en la universidad, porque es donde nosotros dimensionamos lo que haya que dimensionar. Y cuando preguntamos hace un ratito, ustedes dijeron memoria de cálculo. Fíjense, en un proyecto típicamente no solamente se saca una memoria, se sacan memorias de cálculo. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos una planta que tiene un tanque, que tiene una bomba, que después tiene por aquí, no sé, un secador o un intercambiador de calor. Entonces, cada uno de estos equipos debe ser dimensionado. Entonces, probablemente esto que tenemos nosotros acá, o incluso un edificio que tengamos nosotros que diseñar. Entonces, este edificio, todo lo que son las columnas, las vigas e incluso las fundaciones del edificio, o sea, todo esto, todo lleva a una memoria de cálculo. Tú no me puedes decir a mí simplemente, mire, el aire acondicionado es de 24.000 BTU, como hace uno comúnmente en su casa. Para efectos de proyectos de ingeniería, tú debes justificar ese cálculo. Entonces, ¿qué es lo que típicamente encuentro dentro de un documento de estos? Estas primeras partes, usualmente las vamos a encontrar en casi todos los documentos de ingeniería. De hecho, y aunque PDVSA tiene las normas PIC, la 01, 03, 05, creo que es la norma, si tú trabajas afuera, en cualquier sitio, igualmente la estructura es similar. ¿Ok? El objetivo, el scope, los códigos. Entonces, vamos a ver un poco qué es eso. ¿Ok? Fíjense, objetivo, alcance, norma, y me voy para la ubicación del sitio. Y ustedes podrán decir, bueno, pero en la universidad yo decía solamente que el equipo o lo que sea estaba en la dirección tal, 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 tal. Ok. Generalmente, en estos proyectos, que casualmente lo tomé de la estación de bombeo de Pequibén, en aquel momento cuando estábamos en esto es bastante viejo. Ok, fíjense que especifica exactamente dónde está esto que nosotros estamos trabajando acá. Y generalmente la ubicación del sitio es la misma para todo el proyecto. Si Welser está trabajando en el proyecto y Samuel y Marianela y yo, ¿por qué tenemos que tener toda una dirección diferente del proyecto? ¿Ok? Entonces, esto es uno de los parámetros que usualmente chequeas tú cuando vas a auditar. Tú agarras un documento de uno, un documento de otro, te vas a la ubicación del sitio y tú dices, ok, están usando todos el mismo mapa y todos la misma ubicación. Otra de las cosas que se debe colocar en una memoria de cálculo, porque es algo bastante particular del sitio, son las condiciones ambientales. Y en este caso, condiciones ambientales, algunas que son muy simples y algunas que son un poquito más complejas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos temperatura máxima, temperatura mínima, qué tanto llueve en el caso de los civiles para calcular todo este tema de los drenajes de agua de lluvia, las canalizaciones, la velocidad máxima del viento, todo esto que normalmente utilizas para estructura, la dirección predominante del viento, esto tiene varias razones cuando se van a hacer cálculos, aparte de la parte estructural, también si vas a colocar zonas de desalojo, si vas a colocar flares, si vas a colocar cuerpos de bomberos, todo eso va en función de la dirección del viento y dependiendo del jet fire que vayas a tener en caso de un incendio. La humedad relativa, y este es un parámetro que para esta memoria de cálculo que yo estaba haciendo era crucial, y está el tema de la zona sísmica. ¿Ok? La zona sísmica para cualquier cálculo es importante porque no es igual aquí en Venezuela que en Estados Unidos. Entonces, después que tú haces esa memoria de cálculo, las memorias de cálculo generalmente a nivel de ingeniería son asistidas por software. Cuando tú asistes las memorias de cálculo por software, generalmente el documento se vuelve un resumen de la corrida del programa, pero deberías incluir la corrida del programa o la salida del programa para poder validar que eso que tú estás diciendo es verdad. En caso de este documento, era para calcular el aire acondicionado de un espacio, no me acuerdo de cuál era, y en ese caso
la carga total eran 22.7 toneladas. O sea, de aquí yo iba al próximo comercial y compraba un equipo. Este programa que estoy utilizando es un programa de carrier, se llama Hub. Y otra de las cosas que lo vimos en el plan de la calidad la semana pasada es que yo no puedo agarrar cualquier hojita de Excel que tenga por ahí. Yo tengo que trabajar con un programa que sea aprobado por mi cliente y que adicionalmente tenga también trayectoria dentro del mercado. Otro de los documentos que son cruciales para comprar y para nosotros saber exactamente son las hojas de datos o los datasheets. Fíjense, hay personas que a esto le dicen la especificación del equipo. No es igual una especificación de un equipo que una hoja de datos. En la hoja de datos yo establezco los parámetros de operación, los parámetros de mantenimiento, los parámetros dimensionales del equipo. ¿Ok? Es decir, aquí en este caso yo hablo de que son unas bombas de prueba, el sitio es esto, son dos, pero adicionalmente todas las propiedades físico-químicas. Por ejemplo, la temperatura de bombeo 90.2, el flujo 43.4, la presión de descarga 33.2, la succión tanto, y así sucesivamente. Yo voy trabajando con cada uno de estos parámetros de manera que yo puedo dimensionar. Pero en la fase de ingeniería se suelen dejar las hojas medio vacías. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene un documento que esté medio vacío? Se deja medio vacío porque estos son los documentos. Fíjense que aquí dice PDVSA y Fundaudo. Eso fue un proyecto, la UDO tenía o tiene todavía Fundaudo, y dentro de Fundaudo había una consultora. ¿Ok? Paréntesis, no sé cuántas personas son de la UDO de los que están aquí, pero fíjense esa cadena, y eso debió haber trabajado de una mejor forma, que uno al terminar ya tuviera donde hacer pasantías. Sin embargo, bueno, no era así. Pero existía una consultora dentro de Fundaudo, o existe, no lo sé. Dentro de esa consultora se estaban trabajando estas hojas de datos, y en la fase de ingeniería tú lo que haces es dimensionar preliminarmente, porque esta hoja se la vas a entregar a un vendedor para que te diga cuál es el equipo que él vende exactamente. Les voy a dar un ejemplo, y por eso es que quiero diferenciar ahorita el tema de especificar. ¿Ok? Usted sale a la calle, alguien le dice a usted que necesita una licuadora. ¿Ok? Necesito una licuadora de las que todos conocemos, pero le dijeron así, necesito una licuadora. Ajá, una licuadora. Usted sale a la calle, compra cualquiera, la entrega y con eso satisface lo que le dijeron. Pero es diferente si la licuadora yo te digo que es para cóctel y que es para alto desempeño, y además también te digo que quizás tiene que ser bajo en ruido. Entonces ya aquí yo te estoy especificando algunas cosas. Entonces, no es igual, o sea, especificar es decir las características que tiene esta licuadora. Ahora, ¿es la hoja de datos? No, no es la hoja de datos. La hoja de datos va a ser una tabla, un manual que viene con la licuadora, ¿ok? Que va a decir potencia, tanto, voltaje, tanto, capacidad del vaso, tanto, capacidad de no sé qué, tanto, número de velocidades, 3, tal cosa, 3. Entonces, son las características propias del equipo. En la especificación tú dices qué necesitas de ese equipo o qué necesitas que ese equipo tenga. ¿Ok? Entonces, para que se entienda por qué lo estoy mencionando, esto es la hoja de datos de un producto que adicionalmente aquí dice también API 610. Esto quiere decir que esta es una hoja que está normada y que no es que yo puedo escribir los datos como yo quiera. O sea, no es que me dicen hoja de datos una bomba y agarro yo con Excel y empiezo a poner algunas cosas. No, estas hojas de datos también tienen una norma específica. Yo voy a ver si por aquí la tengo. A ver, quiero mostrarles, porque estas son de las cosas que se chequean en calidad. Ok, tú me entregas un producto, pero yo necesito también ver si ese producto, este,
tiene las características o sí, o está dentro de la norma. Eh, ¿Qué? Vamos por aquí. No me he ido, estoy por acá. Creo que tengo una norma perdida. Cónchale, ya, no los quiero hacer seguir esperando tampoco. Este, ¿Cuál? ¿Cuál está buscando? API 610. Déjame ver si la tengo por aquí. Sí, no la tengo a mano. Lo que quería presentarles. Ah, aquí está. Ya la encontré. Esta que tengo es bastante vieja, ¿ok? Esta que tengo es API, esta es de 1995. Esta es otra de las cosas que también se chequea dentro de documentos de ingeniería. O sea, si tú estás trabajando en un proyecto y tú declaraste en el plan de la calidad que tú vas a trabajar con la última edición de las normas y resulta que esta es la que tú tienes porque la que es la que encontraste en un pendrive y estás trabajando con esto, fíjense, esto tiene como 30 años de atraso, ¿no? Entonces, yo no debería trabajar con una norma vieja a menos que a mí se me asigne un proyecto en Caripito donde a lo mejor por ahí hay unos tanques del año 80, del año 70, y quizás, que además muchas de estas normas no existían en ese tiempo, que además yo podría tratar de comparar con qué diseñaron eso, si tuviera que hacer algún estudio forense, algún estudio inverso de la ingeniería que tenía ahí. Pero generalmente no es lo que pasa. Yo siempre voy a trabajar con la última versión. Entonces, para los que nunca habían visto una norma tiene más o menos esta apariencia así. Así se ven las del año 95. Las más recientes se ven como más bonitas, así como, vamos a ver si me puedo pasar con esto para acá. Así como estas que tienen aquí. Esta en este caso es ASME B313. Se nota la diferencia en el tiempo que mejoró el diseño. Pero lo cierto es que siempre van a tener un código, un nombre y adicionalmente una fecha. ¿Ok? Entonces, en esta hoja de datos que es para bombas, si yo me voy al final, me encuentro, fíjense, me encuentro algo parecido a aquello que tengo allá. Entonces resulta que la norma te dice cómo yo debo presentar la hoja de datos. No es algo que tú presentas simplemente porque tú quieres. Porque esto está estandarizado para que un vendedor de bombas lo reciba, sepa la información que está buscando y además complete la que a él le falta. Entonces fíjense lo importante de la estandarización. Si usted empieza a trabajar en este mundo y usted pretende generar documentos de calidad y cuando le dicen hoja de datos no revisa la norma para ver si existe una típica, usted realmente va a estar fuera de foco completamente, ¿ok? Entonces, básicamente, esto que tenemos nosotros acá no es a la ligera, es tomado de aquella información que está allí. Fíjense que podríamos hablar nosotros de, bueno, simplemente la capacidad del equipo, el voltaje, la potencia y tal, y el flujo. No, pero es que aquí cosas muy pequeñas, como por ejemplo la velocidad de succión, en otros casos están incluso el ruido, todo eso lo tenemos dentro de la hoja de datos. Entonces, para ir recapitulando, memoria de cálculo es donde yo dimensiono el equipo, hoja de datos es donde yo vacío las características del equipo y aquí viene la especificación. Voy otra vez con la licuadora. ¿Qué me pide la licuadora? Bueno, que sea de tal tipo, que no sea de marca no reconocida, que tenga un vaso de tantos mililitros. Esas son especificaciones. Pero aquí hay unas especificaciones que son interesantes. Fíjense.
Premisas o requerimientos de diseño. Hasta aquí yo llegué con el tema de la licuadora. Que tenga un vaso, que sea de vidrio, que tenga, no sé. Después viene componentes del sistema o del equipo. ¿Qué sucede? A veces tú dices una licuadora y resulta que la licuadora, por alguna razón, como es una licuadora especial, la licuadora viene sola. ¿Ok? Entonces tú dices, no, yo necesito que venga la licuadora, el vaso, un regulador de voltaje. Y tú pides aquí, si es que es necesario, que eso venga en un kit. O es una bomba, yo necesito que venga la bomba, el motor, que venga montado sobre una base, que traiga además el sistema de lubricación. Entonces tú especificas aquí exactamente qué vas a comprar. Por otro lado, tú especificas también, bueno, esto está repetido realmente aquí, esta especificación del equipo y su componente. Especificas el izamiento, montaje e instalación. Es importante que cuando nosotros tenemos equipos pesados, por ejemplo, viene el fabricante y se le ocurre entregarme una bomba, no sé, X, con un skid. La bomba pesa 30 toneladas, pero resulta que esa bomba no tiene ninguna oreja por donde yo pueda meter una eslinga para levantarla. ¿Ok? Entonces, en esta sección uno muchas veces habla de que tenga las orejas de izamiento, si llevan spreader, si adicionalmente si va a ser transportada, si la van a montar de qué tipo, todo eso se menciona aquí. Las pruebas, ajustes e inspección. Generalmente, y esto es una de las cosas que uno, bueno, cuando está del lado del cliente, uno trata a veces también de presenciar esas pruebas, porque hay pruebas de los equipos, de las bombas, que se llaman con testigo. Entonces, aunque la bomba esté en Alemania o estén fabricando una bomba en Alemania o un reactor en Alemania, entonces la fabricación no sigue si el dueño de eso no está allí. Entonces ahí es cuando tú ves que la gente dice, no, está inspeccionando unos equipos en Alemania, está inspeccionando unos equipos en Suiza, porque pues forma parte de las pruebas que requiere o que se especifican como tal. Ojo, y no solamente pasa con este tipo de equipos, por lo menos en la parte electrónica asociado a sistemas de control distribuidos y tecnología, están lo que llamamos las pruebas FAT y las pruebas SAT. Correcto. Eso, nosotros en una oportunidad estaba el líder de instrumentación y llegamos un día, era un señor un poco callado con lo que hacía, ¿no? Y el señor no estaba. ¿Y dónde está? No, el señor está en Perú. Y bueno, ¿y cómo que se fue para Perú si yo lo vi el viernes aquí? Estaba haciendo unas pruebas FAT y fue intenso, pues fueron 2 semanas probando PLC y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que todas las señales funcionen. O sea, realmente tiene sentido, porque tú no vas a traer un equipo de esos tan complejo y resulta que cuando llega a la planta no es lo que tú querías. Pero no, esto no es, o sea, lo que les quiero decir que este documento es antes de comprar el equipo. Este documento es para decirle a un vendedor lo que debe tener el equipo. Las garantías, porque puede ser que me vendas un muy buen equipo, buen precio, pero me dice la garantía, como suele ser ahorita con los comerciantes venezolanos, la garantía, no, 2 días. Entonces no te voy a comprar. Yo aquí especifico que necesito al menos un año de garantía. La documentación, ¿qué manuales me vas a entregar? ¿Qué viene con ese equipo? Eh, yo recuerdo que en una oportunidad trabajando con CNPC, ellos trajeron unos aires acondicionados chinos, o no los trajeron, los iban a traer. Y una de las preguntas del cliente era, ¿el manual viene en español? No, 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 eso todo es de China, viene en chino. Ajá, cuando se le preguntó a la persona ya, el manual era muy caro. Traducir el manual de chino a español era carísimo. Solución, terminaron comprando aquí en Venezuela. Entonces, no todos los clientes satisfacen lo que tú necesitas en documentación. Identificación y marcaje, estos son unas planchas que se le colocan, unos nameplate o cómo quieres tú que se identifique el equipo. Y esto es importante también, las partes de repuesto o los spare parts. Cuando tú compras un equipo de estos, usualmente tú debes tener también garantía de que hay repuestos para esos equipos. Hoy justo vi una propaganda, están llegando carros Jack, muchos carros chinos, y una de las cosas por lo que años atrás las personas huían un poco de este tipo de vehículos era porque no se garantizaban los repuestos. No sé en este momento cuáles serán los convenios, pero ese tema de las partes de repuesto realmente es bastante importante. ¿Ok? Miren, rápidamente, David, Ujú. que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vemos estos documentos de garantía asociados a equipos,
normalmente en la letra chiquita te dice, se cubre la garantía si sigues todos los pasos en la parte de mantenimiento que nosotros como licenciantes estamos recomendando. En Ujú, dado caso, si el licenciante se da cuenta que tú, por ejemplo, hiciste un mantenimiento, el licenciante te dice, tienes que hacer el mantenimiento a las 38.000 horas. Eso más o menos es un año ujú. de servicio. Pero si ve que hay más piezas, hay piezas que están más desgastadas, ellos más o menos tienen un nivel de desgaste asociado a horas de trabajo. Entonces, si está más desgastado de lo que ellos más o menos tienen medido en esas 38.000 horas, automáticamente la garantía queda nula. Porque, ¿qué quiere decir? Que no le hiciste el mantenimiento correspondiente dentro de esas 38.000 horas de trabajo. Sí, o sea, y es todo esto, muchachos, yo creo que de repente cada uno de ustedes tiene una experiencia en diferentes áreas, ¿no? Pero también escuchar hablar a Samuel y de repente lo que estamos comentando, lo que ustedes se podrán dar cuenta es que lo que se dice aquí, a pesar, o sea, los que están en construcción entienden el contexto, pero en la ingeniería se amarran muchas cosas que realmente es bastante delicado, ¿ok? Nosotros, oye, no me acuerdo, Linsaica, no, Linsai es nacional, Linde, era Linde. Nosotros en una oportunidad estábamos Estos llenándonos, son alemanes. ajá, a eso es a lo que voy. Linde, ellos vendieron unos equipos aquí en Macotal en la refinería y esos equipos llevaban internamente unos reactivos, ¿no? Eran un poco de peloticas, sacos con peloticas que son reactivos al fluido que se va a manejar. Y No, so- esos son los catalizadores. Ajá, bueno, lo cierto es que solamente el INDE llena los equipos. Entonces, había que pagar todo ese dinero que además estaba en el contrato, ¿no? Pero bueno, pero como siempre en el caso los coreanos querían ahorrarse ese dinero y estaban preguntando que si ellos mismos lo podían hacer, que ellos habían hecho eso anteriormente. Y Linde le dijo no. O sea, mis equipos los lleno yo para yo poder garantizar que realmente se hizo de la manera correcta. Y los hizo también hacer unas tolvas y unas cosas con unas medidas específicas, porque los coreanos insistían en hacerlo de otra manera, o sea, lo que les quiero decir es, si el cliente no ve que se hace como él dice, como decía Samuel hace un ratito, yo no te puedo garantizar eso porque no lo hiciste como yo te dije. Ok, fíjense, las especificaciones de construcción también es un documento que nosotros sacamos en ingeniería. Y aquí es totalmente diferente, ¿ok? Porque aquí nosotros nos vamos más, es hacia la parte de cómo va a ser, qué debe tener la contratista o a qué más o menos se va a tener la contratista que decida licitar para esa construcción. No es cómo se va a construir, o sea, cosas como esta, ¿no? O sea, la calidad de los materiales, la mano de obra, necesito mano de obra nacional, mano de obra internacional, los equipos, necesito que sean equipos Caterpillar, nuevo, no sé, de alguna manera, que tenga Saibun. Entonces, esto es lo que le dice a las contratistas cuando dicen, yo quiero construir. Bueno, aquí está. Tú tienes realmente los equipos que dice ahí, tú tienes la mano de obra, tú tienes gente de ese perfil, tú tienes ese capital para trabajar. O sea, si no estás en ese target, simplemente no te acerques, ¿ok? Entonces, estas especificaciones de construcción van más hacia eso. Ojo, todo lo que yo estoy mostrando acá, evidentemente, pues son referencias. Hay algo que llaman paquetes de contratación, que eso también se genera dentro de la ingeniería. Y esto es un término quizás muy PDVSA, ¿no? Esos paquetes de contratación llevan como tal la especificación, bien sea, en este caso sí, la especificación de construcción. Por ahí ustedes hablaban del alcance, pero realmente se habla del alcance, medición y forma de pago, ya cuando en este caso nosotros estamos hablando de lo que es el contrato como tal. También en ingeniería se generan estos cómputos métricos y en ingeniería se generan estas listas de materiales. ¿Para qué se genera esto? ¿Ok? Fíjense el juego, hay que aprender a jugar con esto. Yo tengo un cliente, yo tengo un cliente y el cliente me dice, David, sácame los cómputos métricos y la lista de materiales que tú necesitas para construir esa ingeniería. Yo se lo di.
los cómputos, la lista. Y viene el cliente internamente y dice, bueno, como ya yo tengo esto, yo le voy a meter precio. Y yo tengo el precio y resulta que estoy claro de que esa obra deben ser, no sé, 3 millones de dólares. Cuando el cliente sale a licitar, viene la empresa A, la empresa B, la empresa C, y resulta que estas empresas empiezan a darle algunos precios. 3.3, 2.2, 8.4. Bueno, ahí le toca a ellos decidir cuál vas a tomar. Esta parece que está cerquita del precio que yo tenía estimado, pero habría que ver si cumple. Esta está como muy barata. O sea, ¿qué está haciendo esta gente? Y estos no, estos se fueron. Estos están demasiado por encima de lo que, o que entendieron que tenían que hacer. Entonces, estos numeritos son importantes cuando nosotros tenemos estos paquetes. Además que estas personas tienen, se les entrega también esos procesos de licitación o esos paquetes de contratación, cuáles son las especificaciones y las partidas que tienen ellos que sacar. Para los que no estén familiarizados con esto, ¿quién no ha escuchado aquí el término partida? A ver, de alguien que coloque en el chat, mira, yo no. O todos hemos trabajado con partida. Welser sí. Muchachos, sin pena. Si alguien no ha trabajado con eso, eso no es un pecado. Simplemente cuando uno no sabe algo es que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de aprenderlo, ¿no? Ok. Ah, bueno, Marianela sí. Marianela es administrador de contrato. Marianela sabe de lo que es una partida. Miguel dice sí, lo he escuchado, pero no sé si sabe. Ok, fíjense. Imagínense que ustedes, en el caso de los que no lo conocen, la partida, digamos que es un pedazo chiquito de donde yo que utilizo para poder pagar, ¿ok? Nosotros aquí, imagínense una pared que tenga que hacer para aquellos que de repente no conocen estos términos. Y vengo yo y pregunto que cuánto necesito para hacer la pared. De repente viene alguien y me dice, no, tú necesitas tanto de arena, tanto de cemento, tantos bloques. Eso que me están dando son las listas de materiales. Yo no necesito saber las cantidades. Yo necesito saber es la cantidad de obra que tengo que realizar. Si esto es una pared, por ejemplo, que mide 3 metros y de altura tiene 2, entonces yo puedo dividir esto en pequeñas actividades, como por ejemplo, pegar bloques, frizar, pintar. Y adicionalmente yo quiero saber cuánta cantidad de cada cosa de cada partida yo tengo. Bueno, son 6 metros cuadrados de bloque, 6 metros cuadrados de friso y 6 metros cuadrados de pintura. Entonces ya yo sé exactamente cuánto se tiene que hacer. En el caso de las partidas, no es que se pone tan a la ligera como yo puse ahí de que simplemente pegar bloques, ¿no? En este caso, esto que nosotros tenemos aquí son unos hidrantes. Es interesante porque nosotros en la calle vemos este de arriba nada más. Pero esto generalmente está enterrado y se conecta con la aducción. Y en este caso, esto era un proyecto donde había que suministrar e instalar unos hidrantes. Y fíjense esto cómo ha cambiado Venezuela, que antes las partidas se llamaban suministro e instalación. En este momento, poner suministro e instalación, eso es ponerse una soga al cuello. Porque puede ser que yo compre los hidrantes y eso se quedó un año metido en un almacén porque todavía no puedo llegar a la fase de instalación. Y además, esa partida, fíjense cómo más nos va a hundir el cuchillo en el cuello. Primero, ¿cuál es el alcance de la partida? El trabajo consiste en el suministro e instalación de los hidrantes de acuerdo a lo indicado en el plano del proyecto. Okay, hasta ahí voy bien. Salí con una empresa y yo compré de mi bolsillo esos hidrantes, si así decía el contrato. Se incluyen al alcance todos los equipos, herramientas, materiales, consumibles, mano de obra, típica y especializada y supervisión necesaria para la ejecución. No puedo pedir ni siquiera un trapito. Todo lo tengo que poner yo de mi bolsillo. Medición y forma de pago. Esta partida se pagará
por unidad suministrada, instalada y aprobada. ¿Ok? Yo no solamente estoy leyendo esto para explicar lo que es una partida, sino que estoy en este momento también haciendo una reflexión de cómo antes, esto es año 2006, 2007, cómo antes tú planteabas las partidas. Yo no sé la experiencia que tienen ustedes, cómo están las partidas ahorita, pero si yo espero, después que compré los hidrantes, que los instalé y que me lo aprueben, pueden pasar 2 años y yo todavía no he cobrado la partida. Entonces, ahorita yo creo que lo más seguro es que la gente dice, nada, suministro, lo compré, te lo puse en el almacén y me lo paga. Y la instalación, eso es otra cosa. ¿Ok? Eso es lo que me llama la atención de cómo ha cambiado la dinámica en este estilo, sobre todo. No, lo cómico del caso es que a veces incluso se hace hasta dos alcances, uno para la procura y otro para la instalación. Ah, bueno. Sí, o sea, yo te estoy hablando, yo empecé a trabajar, yo salí de la universidad como de 2005. Y entre 2005 y 2008, 2009, Venezuela fue un boom de proyectos. O sea, eso era impresionante. Los que estábamos aquí en Oriente, más bien se venía gente de Caracas a trabajar acá, porque todo lo que fue la apertura, Gasto, Anaco, el Tigre, toda esa zona tenía una gran cantidad de proyectos. Welser, cuéntanos, ¿alguna consulta? No, bueno, más que una consulta, una experiencia, ¿no?, que estoy viviendo en estos momentos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ciertamente tocando ese tema de las partidas Se de te, puerta, ¿no? Y me escuchan. se escucha un poquito cortado. Bueno, no sé si es a mí, pero Aló, ¿me escuchan? sí, sí, ahora sí. Ok. Ah, ok. Bueno, entonces tenemos en puerta, pues, un proyecto con Chevron, y ciertamente dividieron lo que es el servicio de las procuras, pues. Y bueno, ya vamos ya para casi un año esperando que la procura las aprueben, pues. Entonces, después de eso, al tener la procura lista, es como que para agilizar, ¿no? Y más ahorita en vista de que las sanciones se liberan, no se liberan, bueno, todo este conjunto de cosas. Pero sí, ciertamente ahorita se están haciendo las cosas por dividido, pues. Vamos a hacer la procura primero y después vamos con el servicio, pues, como tal. Entonces, bueno, eso era lo que quería Sí, acotar. no, no, exacto. Y bueno, por eso es que comparaba un poco aquí, 2005, 2006, no había ningún, o sea, era muy fácil tú colocar algo de Miami, de China, de donde sea, lo ponías aquí en Venezuela y se instalaba. Entonces, bueno, es simplemente una reflexión de cómo han cambiado los tiempos. Con eso que yo acabo de mencionar aquí, de la cantidad de obra, nosotros sacamos algo que se llama los cómputos métricos, ¿ok? La cantidad de obra por partida que yo necesito exactamente. Yo no voy a hacer tanto énfasis en esto acá el día de hoy. Muchos de ustedes ya lo conocen. Sin embargo, pues cualquiera que me diga, hey, no lo entendí, nos devolvemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se presenta un cómputo métrico? ¿Qué es lo que yo voy a ver físicamente cuando ve en la lista? Mira, aquí hay un cómputo métrico. Un cómputo métrico podría ser algo como esto, ¿no? Eh, donde está la partida. En este caso, esto era transporte de equipos hasta 10 toneladas. Habían 3 equipos que transportar. Aquí adicionalmente tenemos transporte, bajado, almacenamiento en tubería. Hay unas subpartidas de esta partida madre, por llamarlo de alguna manera. Hay unas partidas hijas, la 0201, 0202. Y cada una de esas partidas, en este caso, en ingeniería, nosotros llegamos solamente hasta la cantidad. Entonces, esa cantidad, ingeniería muchas veces se la entrega al cliente y el cliente completa estas otras dos casillas. Yo voy a aprovechar de hacer mención también aquí porque aquí es donde vienen los famosos APU. ¿Cuánto me cuesta? Si estos son 3 equipos, bueno, ¿cuánto me cuesta mover un equipo de 10 toneladas? ¿Cuánto me cuesta transportar, almacenar tuberías? Y aquí yo empiezo a meter precios unitarios. Multiplico después la cantidad por el precio unitario
y eso me va a dar este monto. Y por eso es que mucha gente habla de esto como el presupuesto. Porque en teoría, claro, esto es técnico, ¿no? En teoría, esto es lo que yo voy a gastar en obra. Entonces, esta es la manera en la que se presenta. Y hay una diferencia con la lista de materiales o el Bill of Material, perdón, donde el Bill of Material nosotros presentamos los materiales, la unidad y la cantidad de material. Fíjense que aquí no aparece algo, que en inglés es el lump sum, que es las sumas globales. Esas sumas globales también son una navaja en el cuello. Y bueno, es una forma de contratar que a nosotros no nos gusta mucho. Se usó en un momento, pero realmente aquí pareciera que no es muy conveniente. Otro documento que nosotros emitimos dentro de procesos de ingeniería o dentro de proyectos son las bases y criterios de diseño. Si a mí me dicen que yo voy a jugar básquetbol, a mí no se me va a ocurrir que voy a poner una portería y voy a empezar a darle patadas a una pelota. Porque en ese caso nosotros debemos tener unas reglas del juego. Entonces, las bases y criterios de diseño de un proyecto son un documento importantísimo que le dice a todo el mundo cómo va a trabajar. Por ejemplo, las normas que rigen aquí para el cálculo de bombas son las normas de Pequibé, por ejemplo. Para lo que son cálculos de tuberías, aquí se rigen por el código ASME sección tal. Entonces, en esas bases y criterios se dicen cosas como se establecen las premisas y lineamientos para la ejecución del proyecto, se establecen las condiciones y requerimientos de procesos. Adicionalmente, hay referencias, cálculos, planos, especificaciones que sirven para esto. Se indican los sistemas de operación, se detallan los antecedentes del proyecto. Entonces, es un documento, la columna vertebral como tal del documento. Ahí, por ejemplo, las condiciones de diseño mecánico y de proceso, presión, temperatura. Si yo estoy trabajando con Welser en el mismo proyecto y yo estoy considerando que la presión máxima de operación es de 800 libras, y voy a revisar el documento de Welser y él consideró 853. Chamo, pero si yo tengo 850, ¿de dónde sacaste tú 853? Si hay unas bases y criterios de diseño donde todo el mundo trabaja con los mismos números. Esto es lo que hace estandarizado el cálculo como tal, ¿ok? Entonces, digamos que es la columna vertebral de los documentos que tengo allí. Y hay un documento bien interesante que en ingeniería se acostumbra a sacar de último, pero hay otros proyectos donde lo sacan de primero. Y es el caso de la memoria descriptiva. Fíjense, ¿qué es una memoria descriptiva? ¿No? Dice, este documento tiene como finalidad describir los trabajos requeridos para la correcta construcción de un proyecto, comprende todas las obras civiles, mecánicas, tal, para el correcto funcionamiento y operatividad de la obra. La memoria descriptiva es como un manual del proyecto. Yo trabajé, eso era PDVSA agrícola, por allá por Barquisimeto, no recuerdo, porque el proyecto nació y murió automáticamente, porque se quería hacer un edificio verde. Un edificio verde es un edificio ecológico y aún, y más atrevido aún, se quería una certificación que se llama LEED. O sea, se quería crear un edificio ecológico y además certificado internacionalmente, ¿no? Entonces, la diferencia de un edificio normal con un edificio verde es que en un edificio verde tú tratas de evitar los aires acondicionados y de repente lo que haces es que pones una cascada que caiga del techo con unas plantas y entonces pones el edificio, las ventanas en dirección donde el viento choca. O sea, hay una cantidad de premisas para optimizar el ahorro energético dentro del edificio. Si tú le vas a presentar estos proyectos a las alcaldías, a los entes, no sé, al ministerio X, cuando tú presentas, tú no le puedes llevar todo el poco de planos, el poco de cálculo, el poco de simulaciones. Entonces, este documento es un resumen de realmente cómo funciona ese proyecto, qué fue lo que tú trataste de hacer ahí, por qué lo hiciste así. Y muchas veces verás entonces si de acuerdo a lo que se diga, te dan permiso o no para que lo construyas. En el caso, por ejemplo, de las edificaciones, esta memoria descriptiva suele ser de los arquitectos con complemento de las demás disciplinas
Y es impresionante el nivel de detalle que te puede dar un arquitecto. O sea, piso, acabado, fino, con porcelanato, capa, no sé qué cosa. O sea, es impresionante todo lo que te dice allí. Entonces, este documento también forma parte del pool de documentos que nosotros tenemos. Muchachos, ¿por qué le dedicamos prácticamente 2 horas a esto de hablar de los documentos? ¿En dónde estamos en el curso? Nosotros vinimos aquí primero a entender un poco más que lo que es calidad. La primera clase hablamos de sistemas de gestión y gestión basada en procesos. Pero para yo hablar de calidad posteriormente, yo tengo que entender primero cuál es la empanada que yo vendo. Y la empanada que yo vendo aquí son entregables. ¿Qué entregables? Ah, bueno, yo vendo memorias de cálculo, yo vendo hojas de datos, yo vendo especificaciones. Eso es lo que vende una empresa de consultoría. ¿Ok? Ni más ni menos. Y esos productos tienen que tener calidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Nosotros la próxima clase ya nos vamos a concentrar un poquito más en ISO. Vamos a hablar de lo que es calidad. Vamos a hablar de lo que es control de calidad. Vamos a hablar de lo que es aseguramiento del control de la calidad. Vamos a hablar de lo que es información documentada. Vamos a hablar de varias cosas. Y adicionalmente vamos a hablar de lo que es el control de documentos. Entonces, nuestra clase número 1, 2, 3 va a estar concentrada precisamente en esto que está aquí. David, ¿qué vamos a hacer en la cuarta clase? En la cuarta clase nosotros vamos a trabajar con algunas herramientas para lo que es el aseguramiento y control de la calidad, como por ejemplo listas de verificación, matrices de distribución, diagramas de flujo de los procesos de entrega de documentos y así, entre otros, ¿ok? Sellos del cliente, sellos de revisión interdisciplinaria, todas esas herramientas que hacen que un departamento funcione bien y estandarizado. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Welser. Quería preguntar, lo que pasa es que, bueno, el internet se me fue aquí en la casa y me vine incorporando ya casi a las 9 de la noche, si no a las 9. Ok. ¿Usted por casualidad tiene la grabación Sí, hoy estoy de... grabando, sí, yo estoy grabando la clase. Yo estoy grabando la clase oh, y la voy sí, la voy a subir. Ujú. ok, va, muchísimas gracias. Tranquilo. A ver, por aquí Miguel dice, sin embargo, hay empresas, por ejemplo, en la que estoy bien alumno, que la APU lo hace el ingeniero de costo. Claro, o sea, lo que pasa es que allí lo estás haciendo, en ese caso lo estás haciendo tú misma. Bueno, Miguel, tú mismo, lo estás haciendo tú mismo o el ingeniero de costo, porque a lo mejor ese es un proceso interno. Evidentemente también dentro de PDVSA hay gente que internamente hace los APU, pero suele pasar que ese APU que se hace y que generalmente ese departamento de costos también, lo que lo haces es para comparar con qué viene la persona. Es como que tú vayas a contratar en tu caso un albañil, pero antes de tú contratar el albañil, tú fuiste primero a una ferretería, viste más o menos cuánto cuestan los materiales y traes el albañil y le dices, mira, yo quiero que me trabajes a todo costo. Y viene la persona y se dispara con un costo que tú dices, ya va. O sea, si lo que tú me estás cobrando, esto cuesta esto, ¿qué es lo que estás cobrando tú? Entonces, cuando la gente viene con un número exótico, por llamarlo de alguna manera, y ya yo tengo un análisis de precio interno, yo puedo, oye, tomar unas decisiones o puedo yo también haber calculado bajo ciertas condiciones y resulta que la otra persona entendió otra cosa o está calculando con lo real. Porque eso también pasa. Los indicadores actuales que se deben utilizar dentro de los estimados de costo, yo no sé Petróleos de Venezuela, pero en el caso de alcaldías y gobernaciones, son extremadamente bajos con respecto a lo que hay en la calle. Entonces, eso es lo que hace que en un APU tú termines metiendo 5 termos de hielo, 10 martillos y una cantidad de cosas que tú dices, bueno, pero ¿para qué estás usando eso? O dices que todas las herramientas las vas a comprar nuevas, porque lo que estás es tratando de sopesar lo que cuesta algo según la norma o según la regulación versus lo que tú sabes que realmente cuesta cuando a ti te tocan pagar otra serie de cosas que no están, como por ejemplo las vacunas. ¿Ok? Entonces, ese escenario también hay que visualizarlo. Marianela dice, excelente, porque yo también me incorporé tarde. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, la intención, lo bueno es que aquí creo que todos están trabajando, todos están ejerciendo y yo disfruto también este curso mucho cuando tengo personas que están saliendo de la universidad o recién graduados
porque yo creo que es un choque muy grande cuando tú vienes del mundo académico y empezamos a hablar de cosas como esa, ¿no? De las que hablamos a veces que pasan en la vida real, cosas que no funcionan, cosas que se paran y realmente esa es la vida real de las cosas. De mi parte, bueno, voy a hacer una pausa ahorita. No sé si hay un comentario final de parte de ustedes, alguna inquietud, alguna duda. Ok, si no hay inquietudes, vamos a hacer pausa el día de hoy. Hoy es lunes. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase el día miércoles, igual 8:30. Perfecto. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias, Samuel, por los aportes. Entonces, bueno, de mi parte también todo claro. Saludos, pues. Feliz noche.